El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes para cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hemos iniciado ya el tiempo de la Cuaresma, preparación hacia la Pascua. Es un tiempo de gracia, un tiempo penitencial si es necesario, un tiempo donde le pedimos a Dios un corazón arrepentido y una conciencia de pecado, desde luego, para podernos convertir. El primer domingo del tiempo de Cuaresma vamos a escuchar siempre el tema de las tentaciones. Las tentaciones que le propone el diablo a Jesús. Dice el Evangelio que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán. ¿A qué fue al Jordán? A ser bautizado por Juan el Bautista. Antes de iniciar su vida pública, Jesús es bautizado. Pero antes de iniciar su vida pública, Jesús va al desierto. ¿A qué va Jesús al desierto? El desierto de la Sagrada Escritura significa un encuentro con Dios. Entonces Jesús se va a encontrar con Dios, con el Padre. Jesús va a tener una experiencia de Dios. Antes de curar a los enfermos, Jesús tiene una experiencia con Dios. Antes de predicar, Jesús tiene una experiencia con Dios. Antes de expulsar al demonio, Jesús tiene una experiencia de Dios. Ya desde ahí el Evangelio nos está diciendo mucho. Antes de tomar una decisión que marque tal vez la historia de nuestra vida, debemos de tener una experiencia de Dios. ¿Cuántos padres de familia toman decisiones en relación a sus hijos y pues no tienen un encuentro con Dios, no tienen la experiencia la experiencia de Dios? ¿Quién es Dios? Dios es la verdad, Dios es justicia, Dios es fraternidad. Entonces no solamente es tener un encuentro con un ser supremo, sino más bien es tener un encuentro para poder enriquecerse. Jesús es la fuente del amor, la fuente de la caridad. Lo hemos propuesto como reflexión. Ante un problema, podríamos plantearnos esta pregunta: ¿qué haría Jesús ante esta situación? ¿Condenaría, castigaría, criticaría, ofendería? O a lo mejor perdonaría, a lo mejor expulsaría al demonio que está ahí, a lo mejor enseñaría con autoridad, curaría, etcétera. Y se nos presenta el tema de las tentaciones. Podríamos decir, las tentaciones tienen un aspecto positivo.
No todo es negativo en torno a las tentaciones. Las tentaciones sirven para que nosotros entendamos que Dios nos ha dado el don de la libertad. Y eso es una de las pruebas de la existencia de Dios. Dios no nos obliga, Dios no nos presiona. Dios nos indica el camino, pero no nos obliga. Dios a nadie lo sacó de su cama y lo vino a sentar a una banca. A lo mejor las circunstancias es otra, pero Dios no actúa de esa manera. Dios respeta nuestra libertad. Un animal, con respeto, un animal no tiene la libertad, actúa por instinto, pero un animal no tiene esa libertad. Entonces Dios nos da esa oportunidad de darnos cuenta que tenemos el don de la libertad. Y dos, qué bueno que existen las tentaciones, qué bueno que Dios nos pone estas crisis, porque las tentaciones sirven también para forjar nuestro carácter. Yo creo que si les preguntara a cada uno de ustedes sobre alguna experiencia difícil que han superado, pues muchos de ustedes me dirán: Padre, esto me sirvió tal vez para ya no ser tan confiado, esto me sirvió tal vez para ser más perseverante, esto me sirvió tal vez para forjar carácter. Antes era miedoso, pero ahora con esta situación pues ya me volví más seguro, etcétera. Qué bueno que existen las tentaciones, pero también está el aspecto negativo. El diablo nos quiere proponer estas tentaciones y nos las propone como algo atractivo. Incluso nos las propone como una necesidad. Esa es la forma de trabajar del demonio. Ahora bien, el demonio a cada uno de nosotros nos va a presentar diferentes tentaciones. No nos va a presentar la misma tentación. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Espero no desviarme del tema, pero hay una pregunta que con mucha frecuencia suelen hacer los hijos a los padres. Y les suelen preguntar a los padres: a ver, papá, a ver, mamá, ¿a quién de tus hijos quieres más? ¿Sí? Eso lo suelen hacer con mucha frecuencia los hijos, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de los padres? A todos los quiero igual, ¿verdad? A mí también cuando me preguntan las capillas, ¿cuál es su capilla consentida? Todas mis capillas son las consentidas, la parroquia también. Pero es una realidad que es una respuesta muy diplomática, ¿verdad? Para no meternos ahí en problemas y al rato pues se nos vayan a chiquear y los hijos. Es una respuesta diplomática, pero no es una respuesta correcta. Es una respuesta falsa. ¿Por qué? Porque a los hijos no se les quiere igual. ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿Sí? No son iguales. Cada uno de los hijos es diferente. Y cada uno de los hijos va necesitando la atención de manera diferente. Si son 3 hijos y un hijo se enferma, ¿a quién necesita más la atención de esos 3 hijos? El enfermo, ¿verdad? ¿Y significa que el enfermo quiere más? No, ¿verdad? Pero en esos momentos el enfermo necesita mayor atención. Entonces lo mismo, el demonio a cada uno de nosotros nos pone tentaciones diferentes. A ustedes les pone una tentación muy diferente, a mí me pone una tentación totalmente diferente, pero al fin de cuentas son tentaciones. Nos las quiere presentar como algo atractivo, como algo que necesitamos. Jesús es tentado en el desierto. Todas las tentaciones se resumen en estas 3 que Jesús experimentó en el desierto. La tentación del poder, la tentación del tener y la tentación del placer. Entonces Jesús experimenta todas las tentaciones en estas 3. La tentación del tener. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en esa tentación de sentirnos más que los demás? Porque tenemos, porque poseemos, porque creemos que somos o valemos más en relación a lo que tenemos económicamente. Y a veces podemos caer pues en esa tentación de despreciar a los demás. La tentación, desde luego, del poder, de la fama, del desempeñar mal una autoridad. Todos desempeñamos cierta autoridad en casa, en la sociedad, en la iglesia, en un ambiente laboral, pero podemos caer en esa tentación de verme solamente a mí o ver los intereses personales.
Entonces, Jesús, desde luego, nos invita a no evadir las tentaciones, porque Jesús no huye de las tentaciones. Jesús hace frente. Vemos cómo el demonio va a agotar hasta el último recurso, hasta el último recurso. Yo lo podría decir así: si le pudiéramos poner una virtud humana al demonio, yo podría decir: el demonio no es tonto, el demonio sabe. A mí me sorprende cómo incluso el mismo demonio cita la Sagrada Escritura. El demonio conoce la Sagrada Escritura, ¿no? Dice, lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito. Esto lo cita el demonio: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. El mismo demonio conoce la Sagrada Escritura, es muy inteligente. Él va a utilizar, desde luego, o va a agotar hasta el último recurso para podernos alejarnos de Dios. En una ocasión decían unas personas: padre, fíjese que en la casa están pasando cosas sobrenaturales, se prende la estufa, se prende la televisión a tal hora, se escuchan ruidos. A un miembro de la familia decía, presenta como síntomas de una posesión diabólica. Y yo les decía, ¿van a misa cada 8 días? No. ¿Se confiesan seguido? No. ¿Comulgan? No. Entonces no se preocupen, no es eso, ¿no? El demonio no va a actuar de esa manera. Y les decía, porque el demonio ya los tiene, ¿eh? Porque ustedes ya son del demonio. Y se sorprendían. Y le digo, pues claro, si experimentan una vida de pecado, no van a estar del lado de Dios, van a estar del lado del demonio. Pero el demonio no los va a querer asustar, porque si los va a querer o si los asusta, lo primero que van a hacer es ir a correr a la iglesia, ir a pedir agua bendita o hacer una oración. Eso no quiere el demonio. Entonces el demonio va a actuar de otra manera. Entonces hoy podríamos decir, hoy tenemos que observar cuántos problemas tenemos, por ejemplo, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra sociedad, y es a consecuencia de que el demonio ha sembrado ciertas cosas, de la indiferencia, del poder, del placer, del tener, del ver al otro no como persona, sino como un objeto, etc. Entonces, el demonio desde luego va a agotar hasta el último recurso. Ahora bien, Jesús atraviesa el desierto. Atraviesa el desierto. El desierto es un encuentro con Dios. El pueblo de Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, se abre el mar Rojo, pasa el pueblo de Israel y se cierra el mar, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que se encontraron? Fue el desierto. No se encontraron a la tierra prometida, fue el desierto, el encuentro con Dios. Entonces, Jesús también atraviesa el desierto, pero Jesús no se propone solamente como un modelo para atravesar el desierto. Jesús no se atraviesa el desierto y te dice desde la otra orilla, ven, ánimo, camina, no. Jesús quiere que vayamos con Él. Jesús quiere que estemos con Él, que atravesemos el desierto con Él. Ya lo dice la misma Sagrada Escritura, ¿no? Todo lo puedo en Dios que me fortalece, ¿no? San Pablo lo dice. Si yo estoy con Dios, ¿quién podrá estar contra mí, no? Y empieza a anunciar, ¿no?, muchas tentaciones. Si nosotros estamos con Dios, es decir, si nosotros atravesamos el desierto con Dios, vamos a poder superar las tentaciones. ¿Cuándo no las vamos a superar? Cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios es cuando vamos en autopista para caer en una tentación y caer en un pecado. Entonces, el demonio nos presenta lo malo. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Irineo, no sé si Irineo, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dice, el demonio siempre te va a dar lo peor. Jesús, él dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, porque ¿a quién de ustedes que un hijo le pide un pan,
le da una piedra, es decir, el demonio te da piedras. ¿Y para qué sirve una piedra? Una piedra desde luego no sirve para nada, en el sentido de alimentarnos, no sirve para nada. Entonces lo que nos da el demonio no sirve para nada. Lo que nos propone Jesús nos sirve para la vida eterna. Entonces el demonio en el aspecto negativo nos presenta una tentación y esa tentación no sirve para nada. ¿Cuánto, lo hemos reflexionado en otros momentos, cuánto tiempo nos puede durar el placer de un pecado? Piensen en un pecado ahorita, no lo digan, no sé que se vayan a desbarrancar, pero no digan el pecado, ¿no? Piensen en un pecado. ¿Cuánto tiempo les puede durar el placer de ese pecado? ¿Cuánto tiempo? Eso sí díganlo, a ver, en voz alta. ¿Cuánto tiempo? ¿1 minuto? ¿5 minutos? ¿2 días? ¿1 mes? ¿1 año? Y se termina. Dios nos propone la vida eterna, la vida eterna. No nos propone algo que se va acabando o no nos propone algo que tiene una caducidad. Entonces necesitamos atravesar este desierto para encontrarnos con Dios, para poder hacer frente a las tentaciones. Y desde luego, si ustedes deciden optar por el camino del Señor, van a tener más tentaciones. Espero no desanimar a los que viven en unión libre, pero yo lo he escuchado. Hay gente que me dice: Padre, yo viví tantos años en unión libre, sí tenía problemas, sí tenía dificultades, pero cuando decidimos casarnos es cuando empezaron los problemas, es cuando empezaron las dificultades. Incluso hasta me lo han dicho: Padre, hasta nos arrepentimos de habernos casado porque empezaron muchos problemas y dificultades. Pues desde luego, no hay otra explicación, es el demonio. ¿Tú crees que el demonio se va a quedar con los brazos cruzados diciendo: bueno, a estos ya los tenía porque vivían en unión libre, no comulgaban, vivían en pecado, ya los tenía, se han convertido, se han casado, y el demonio va a decir: bueno, que Dios los bendiga, nos vemos, aquí tengo más? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? No, el demonio va a decir: pues ahora me voy más con este matrimonio. Yo lo he experimentado así, donde más problemas he tenido es en la iglesia, aquí en la iglesia. Bueno, no solamente acá, sino en toda la iglesia como tal, ¿no? He tenido más problemas. A veces yo pienso, yo creo que si me hubiera dedicado a otra cosa, hubiera tenido menos problemas, pero en el fondo es el demonio. Y aquí están los laicos comprometidos. Cuando queremos trabajar en una obra material, en una obra pastoral, empezamos con los problemas, empezamos las dificultades, empezamos a ponernos de acuerdo y todos nos hablamos, y de momento llego y ya nadie se habla. Pues en el fondo es el demonio, ¿no? El que quiere desde luego destruir este proyecto de Dios. Entonces, alégrense desde luego por tener más tentaciones, porque eso significa que van caminando hacia la vida eterna. Preocúpense cuando no tengan tentaciones, porque significa que están mal, ¿no? O que vamos por un camino mal. San Pío de Pietrelcina, y termino con esto. San Pío de Pietrelcina decía: todo cristiano se tiene que topar al demonio de frente, porque si no se topa al demonio de frente, significa que lo llevamos a un lado. Nos ponemos de pie.